Para eso, sin más preámbulo, quisiera presentar al ingeniero Nicolás Zambrano. Nicolás es ingeniero ambiental con una maestría en filosofía en climas del Holoceno de la Universidad de Cambridge, con 12 años de experiencia en cambio climático a nivel local, nacional e internacional. Es experto en adaptación, análisis de riesgo climático en diversos sectores y proyecciones climáticas y oceánicas. Ha representado a Ecuador en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en temas de adaptación, pérdidas y daños, y como punto focal ante el IPCC. Adelante, Nicolás. Muchísimas gracias, Carl. ¿Sí se me escucha? Sí, lo escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias. Primero me gustaría agradecer por este espacio. Estoy muy gustoso de poder brindar un poco de conocimiento sobre esta temática y espero que sea relevante para las acciones que en sus países puedan tomar para atender las pérdidas y daños por efectos del cambio climático. Muchas gracias, Siguiente, por Nicolás. favor. Nicolás, vamos a tener 25 minutos para esta presentación. Adelante, gracias. Perfecto, muchas gracias, Carol. Por favor, la siguiente diapositiva. Un poco la idea de esta presentación es abordar estas temáticas que ven en la pantalla. Vamos a ir un poco desde la parte contextual histórica de lo que ha sido esta discusión, de ahí pasar un poco a la parte científica y volvemos un poco a la parte de implementación y las discusiones más actuales sobre esta temática que se están llevando a nivel internacional. Siguiente, por favor. Bueno, como ustedes saben, las pérdidas, esta temática de pérdidas y daños no es una temática nueva. De hecho, en 1991, en el proceso de redacción de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ya existió una primera iniciativa desde los países isleños para poder incluir esta temática. Sin embargo, en su momento no fue incluida y recién en 2007, en el programa de Bali, pudo ya iniciar una nueva discusión ya con textos específicos sobre las pérdidas y daños. Y de ahí ha tenido varios hitos en el proceso de las negociaciones bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Por ejemplo, en 2003, en la COP19, se estableció el mecanismo internacional sobre pérdidas y daños de Varsovia. Este mecanismo tiene varios grupos de trabajo y se encuentra en operación hasta la actualidad. A su vez, por ejemplo, en la COP21, en la adopción del Acuerdo de París, en el artículo 8, se logró mantener a esta temática como un elemento separado de la racionalidad de la adaptación y se lo puso como un artículo, digamos, específico. Obviamente las condiciones políticas en ese momento y el debate que era sobre las responsabilidades de indemnización de países desarrollados hacia países en desarrollo se perdió en el Acuerdo de París. Como ustedes pueden ver en la decisión, en uno de sus párrafos indica que digamos, cualquier tema de pérdidas y daños bajo el artículo 8 y el Acuerdo de París no es susceptible de indemnizaciones respecto a países, por ejemplo, que han tenido responsabilidades históricas de haber emitido y haber generado el cambio climático. Después hubieron varios hitos
Por ejemplo, hay en la COP23 se generó una plataforma, la plataforma de Fiji, en donde se incluye digamos, intercambio de información sobre pérdidas y daños, experiencias de varios países. En la COP 24 del 2018 ya se hicieron, cuando se adoptó, digamos, el programa de trabajo del Acuerdo de París, como reglamento del Acuerdo de París para poder aterrizar la decisión en sus artículos. Ya se incluyeron nuevos elementos, como por ejemplo el tema del desplazamiento de las comunidades por efectos por las pérdidas y daños. Y de ahí tenemos en la COP25 en 2019 que se pudo establecer como parte de la revisión de este mecanismo internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños a una red de Santiago que permitirá la asistencia técnica. Y bueno, aquí no está en el gráfico, pero en la COP27, como algunos deben conocer, se estableció la decisión de adoptar o de generar o de establecer un fondo y también mecanismos de financiamiento, arreglos de financiamiento para atender las pérdidas y daños. Entonces ha habido, como ustedes pueden ver, desde la parte política ha habido, y política internacional, ha habido varios avances ya algunos años sobre esta temática. Y les voy a ir explicando un poco más sobre esto. La siguiente, por favor. Bueno, en estas tres diapositivas siguientes es un poco para que tengan la información de cómo han habido varios momentos en los que la discusión sobre pérdidas y daños a nivel internacional ha pasado por varios ciclos. Por un lado, ciclos en donde se ha detenido la discusión o ha sido desestimada por varias razones, entre ellas la falta de información o la falta de información científica que pueda respaldar, asumiendo que esta terminología es una discusión política y no es una realidad científica. Entonces, ha pasado por varios momentos, pero finalmente, en la siguiente, por favor, a través como les decía, el mecanismo internacional de Varsovia, sí se ha avanzado con varios elementos conceptuales acordados por todos los países. Y finalmente, el IPCC, en este ciclo de evaluación científica, en el sexto ciclo, pudo de alguna manera despolitizar el término, que ya les voy a comentar más adelante. Y a su vez, como parte de los avances que se han hecho en esta temática, siguiente por favor, es lo que les comentaba, que se acordó por grandes esfuerzos en las negociaciones de los países en desarrollo, poder tener este fondo para pérdidas y daños y arreglos financieros para poder atender las pérdidas y daños. Obviamente, todo esto, como está también bajo el Acuerdo de París y bajo la Convención, tiene una connotación diferente a lo que habíamos hablado sobre las indemnizaciones. Entonces, tiene más una idea de poder financiar, más no indemnizar. Pero bueno, ahora vamos por favor a la siguiente. Vamos un poco adentrándonos a la parte más científica, digámoslo así, o más ese puente entre la parte científica y política. Y este es un extracto del glosario del IPCC, del reporte especial sobre océanos y criósfera del 2018, en donde ya en su glosario incluyeron una diferenciación entre la terminología en inglés sobre pérdida y daño y sobre pérdidas y daños.
Entonces, el IPCC indica esta diferenciación para no poder, o sea, para no sobreponerse al diálogo político y poder mantenerse políticamente neutral. Entonces, si ustedes ven en los documentos del IPCC a partir del 2018, las referencias a las pérdidas y daños son más relacionadas a losses and damages en lugar de loss and damage. Esto podría verse como algo mínimo, pero digamos hay varios autores que han descrito que esto podría generar ventajas y desventajas en la discusión política, porque tal vez algunos se refieran como losses and damages, cuando en realidad el otro lado tal vez se está refiriendo a loss and damage, a pesar de que es algo ortográfico, como pueden ver en HARTS 2023, tiene varias implicaciones, digamos, dentro de la narrativa y dentro de las negociaciones también. El haber despolitizado de alguna manera el término, pero también el haber incluido una diferenciación entre la discusión política y la científica. Siguiente, por favor. Y adentrándonos un poco más ya a la parte técnica, en el cuadro de la izquierda ustedes van a ver dos gráficos. Estos gráficos están en el capítulo 16 del grupo de trabajo 2 del reporte del IPCC. Entonces, aquí hay una terminología importante que se ha introducido y es la idea de los límites de adaptación. Es decir, los límites en los que ya no se puede un sistema adaptar, sino que definitivamente debido a la amenaza o a los impactos ya se han generado pérdidas y daños. Entonces, existen límites de adaptación, algunos los han categorizado dentro del IPCC como límites duros o límites suaves, digámoslo así. Dentro de estos límites, como para darles un ejemplo, es, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? Tiene un límite de temperatura en el que puede mantenerse, digamos, mantener sus condiciones normales, qué sé yo, que serán unos 45, 48 grados con la temperatura exterior por, digamos, un tiempo de exposición de unos minutos a horas. Pero claro, si excedemos de esa temperatura y excedemos del tiempo de exposición, ya superamos el límite y podría eso resultar en daños o en la salud o hasta la muerte, ¿no? Y lo propio, por ejemplo, en los corales, estos también tienen unos límites digamos, fisiológicos en el que en el cambio de temperatura del mar también podría darse que existe un blanqueamiento del coral porque se superó ese límite, lo que nos da un poco la idea de hasta dónde mi sistema podría llegar, adaptarse, tolerar esos cambios y después cuándo ya se podría considerar pérdidas y daños. En el cuadro de la derecha, como ustedes pueden ver, y solo es como un poco indicarles en el IPCC, en este último ciclo, aparte de tener esos tres elementos que ya se tenían, como la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, también se está incluyendo o se está hablando sobre un cuarto elemento que es la respuesta, dentro de un análisis, digamos, de sistemas complejos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es de que exista
también, o sea, ya existe un cambio dentro de los sistemas o puede existir un cambio a partir de medidas y que estos puedan generar una respuesta. Y esto obviamente genera una combinación más compleja una combinación más compleja y un análisis más complejo del riesgo. Y con ello también la determinación de los límites de adaptación también es más compleja, ¿no? Entonces, yo entendería que esta parte es bastante teórica para los colegas que tal vez no están muy familiarizados con estos gráficos, pero en los siguientes vamos a intentar desarrollar un poco más esta idea. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, esto es tomado de una presentación que se realizó en los talleres de pérdidas y daños que se están dando en la convención para trabajar en el tema del fondo de pérdidas y daños. Y es interesante ver cómo tenemos como una parte previa al impacto y una zona después. Entonces, cuando hablamos en la parte previa, digámoslo así, existen varias actividades que incluyen la adaptación y mecanismos que puedan disminuir el riesgo de alguna manera, generación de información, etcétera. Y tenemos en la parte post-impacto, digamos, acciones que se deberían tomar, tanto relacionadas a la respuesta inmediata, a la restauración de los servicios esenciales, a la reconstrucción y a la recuperación después de que sucede un impacto. Entonces, si nos ponemos a mirar o pensar sobre el anterior gráfico, el límite de impacto, el límite de adaptación estaría en cuando sucede este impacto y obviamente se generaría pérdidas y daños. Entonces, como si ustedes miran ahí ese cuadro rojo hacia la izquierda, podríamos estar hablando de adaptación y acciones de adaptación, pero sobre el cuadro, sobre la flecha roja y hacia la derecha ya estaríamos hablando sobre las pérdidas y daños, que en términos temporales podrían darse varias acciones de respuesta en el corto, mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. Y esto se puede dar bajo diferentes eventos, porque las pérdidas y daños pueden provenir de varios tipos de eventos, por ejemplo, eventos extremos que durarían alrededor de días o de horas a días. Entonces, la respuesta que uno tiene, digamos, los países o los sistemas tienen a eventos, digamos, de horas a días, se podrían reflejar como en esta gráfica. Pero si ya pensamos en la siguiente diapositiva, por favor. Pero si ya pensamos en otro tipo de eventos que tienen más, digamos, una duración más larga, que podría ser de meses a años, como la sequía, ya vivimos, digamos, en constante impacto, el sistema se encuentra en constante estrés, lo que la respuesta, digamos, ya no es como una respuesta a un evento extremo, sino es una respuesta que debería planificarse, digamos, en un mediano plazo. Entonces, eso es en el tipo de eventos en el que toma de meses a años. Siguiente, por favor. Y también se tienen este tipo de pérdidas y daños en donde, por ejemplo, en el aumento del nivel del mar, definitivamente ya no hay forma de poder reconstruir o recuperarse o tal vez sí, recuperar los servicios básicos, sino que
definitivamente se tiende a reubicar, relocalizar los lugares y al desplazamiento de las comunidades y a la migración. Entonces, este tipo también de eventos se los conoce dentro de las pérdidas y daños, pero dentro de un grupo que se llaman eventos de lenta aparición, que ya les voy a comentar más adelante, pero que como que la idea aquí es que se mire que la idea cuando ya existe desplazamiento, migración, relocalización, reubicación, ya estamos hablando de estos eventos irreversibles, ya no sales de tu límite de adaptación y tienes que salir de tu área y de tus medios de vida en los que se encontraba, digamos, desarrollándose las actividades. Siguiente, por favor. Entonces, este gráfico nos muestra un resumen un poco de los eventos de lenta aparición y de los eventos extremos, y también las potenciales pérdidas económicas que se pueden dar y pérdidas no económicas. Aquí hay varios ejemplos, por ejemplo, que les mencionaba de lenta aparición, aumento del nivel del mar, acidificación oceánica, pérdida de la biodiversidad, pérdida de glaciares, desertificación. Y eventos extremos como tormentas, inundaciones, ciclones tropicales, sequías y también olas de calor. Principalmente dentro de las pérdidas no económicas, es las pérdidas de vida, salud, la movilidad humana, de los territorios, de la cultura, etc. Entonces, esos son de los más importantes que ahora se está buscando cómo atender, porque son los que no se podrían cuantificar económicamente. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se podrían identificar las pérdidas y daños? Existe digamos, una aproximación que se llama la detección y atribución, que es básicamente saber si es que el fenómeno del niño, por ejemplo, que se esperaría en este tiempo, que tiene un 90% de variabilidad climática natural que no tiene influencia por el sistema del cambio climático. Un 10% se podía atribuir o detectar porque, digamos, hay un incremento anómalo de las temperaturas que no ha habido en un histórico de 100, 150 años, 300, 500 años. Entonces, esa es un poco la lógica que se tiene en detección-atribución. Siguiente, por favor. Sin embargo, algunos científicos ahora dicen que esto de la detección-atribución, tanto de potenciales pérdidas y daños futuras o pérdidas y daños observadas, no es tan útil en la discusión, por ejemplo, que se está teniendo ahora para el fondo de pérdidas y daños, porque la información aún es incipiente en varios países, no hay un monitoreo, no existe una información paleoclimática necesaria, ni los estudios, ni las capacidades. Entonces, un poco esta discusión ha ido tornándose hacia asumir que los eventos climáticos extremos, los de lenta aparición, tienen un grado mayor o menor, pero tienen un grado de afectación por el cambio climático. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las pérdidas y daños, la forma en la que está el artículo 8 es, por un lado, dicen la mitigación es la mejor forma de evitar las pérdidas y daños, que es un poco la idea de evitar las pérdidas y daños, pero también tienes la noción de minimizar, que tiene una relación con la adaptación. Minimizar las pérdidas y daños es
se hace a través de la adaptación. Pero las discusiones ahora se habla sobre addressing loss and damage, que es como atender las pérdidas y daños. Es decir, ocurre el evento, qué vamos a hacer, de dónde sale el financiamiento, etcétera. Entonces, a la izquierda ustedes ven dentro de este cuadro el Comprehensive Risk Management, que habla sobre la evaluación de riesgo, formas de reducir el riesgo, de transformar el riesgo, etc. Siguiente, por favor. Y finalmente, algo que tal vez les pueda resultar interesante para los diálogos sobre financiamiento en pérdidas y daños que se puedan tener en sus países o a nivel regional es un poco lo que se está discutiendo, cómo financio ya la atención a estas pérdidas y daños, ¿no? Entonces aquí hay varias formas y se han visto varios vacíos y desafíos, ya que principalmente la escala del financiamiento que se requiere es a nivel de trillones de dólares. Lo contrario, por ejemplo, para adaptación es a nivel de billones de dólares. Entonces, la escalabilidad del financiamiento es un tema, una de las brechas más importantes. Y también atender la parte de la reconstrucción y la recuperación dentro de ese ciclo de atender las pérdidas y daños, que también es un ejercicio que se lo realiza en el mediano y largo plazo y requiere mucho más financiamiento que el que se tiene ya disponible de ayuda humanitaria o para recuperar los servicios básicos en periodos de días a meses. Eso nomás les quería comentar y agradezco mucho por el espacio. Gracias, Nicolás. Justo en tiempo y muy acertada su presentación, le agradecemos. Tenemos una pregunta en específico. En el caso de América Latina, ¿qué tan grande es la factura por pérdidas y daños? Es una consulta realizada. Si nos puede ayudar en estos 5 minutos restantes para responder a esa pregunta, Nicolás, muchas gracias. La verdad es que existe un estudio de la CEPAL que habla de trillones de dólares. Yo pensaría que es un poco, o sea, estamos hablando de mucho más porque en América Latina tenemos este vacío de información paleoclimática bastante grande, principalmente en la zona del trópico y cercano al trópico, que es la que nos permite conocer si existió algún evento climático extremo, poder atribuirle a ese evento, a esos daños, a esas pérdidas y daños, el hecho de que haya sido influenciado por el cambio climático. Entonces, no tengo el número exacto que les podría decir, pero existe un estudio de la CEPAL relacionado a esto que podría comentarles más adelante o compartir el link. Muchas gracias, Nicolás. Y recordarles a todos los colegas que están ahorita participando en este espacio, tenemos de igual forma, si hubiese una pregunta, Nicolás va a continuar hasta a finalizar la sesión por si hubiese alguna consulta que ustedes tuvieran. Entonces, gracias, Nicolás, nuevamente y por aceptar la invitación y por acompañarnos y por tan acertada presentación. Seguidamente le voy a dar la palabra a nuestra siguiente expositora. Es Adriana Vázquez Rodríguez, de la Ruta del Clima. Adriana Vázquez es economista y máster en dirección de empresas con énfasis en gerencia social. Es directora administrativa y de proyectos en la Ruta del Clima. Cuenta con 10 años de experiencia trabajando en comunidades rurales, vulnerables y en condición de pobreza, así como acompañamiento a procesos de desarrollo de capacidades. Fue responsable de liderar el desarrollo de la Estrategia Nacional de Acción por el Empoderamiento Climático de Costa Rica, así como diferentes investigaciones de campo sobre pérdidas y daños en comunidades de Centroamérica y Costa Rica. Bienvenida, Adriana.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar por Adriana, acá. muchas gracias. De igual forma, tendríamos 25 minutos para su presentación. Adelante. Y las consultas Perfecto. las pueden hacer por el chat. Ok, buenísimo. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio y agradecer también a Nicolás por esta introducción que hizo súper buena del tema de pérdidas y daños. Yo les voy a contar un poquito de quiénes somos, la Ruta del Clima y del trabajo que hemos desarrollado en Costa Rica y en Centroamérica y ahorita nos estamos expandiendo un poco a Latinoamérica. Entonces, tal vez si me pasan la siguiente diapositiva. Para contarles un poco, nosotros somos una ONG líder a nivel nacional. Bueno, nuestra visión es ser una ONG líder a nivel nacional y latinoamericano en cambio climático, enfocada en la incidencia política para promover la participación ciudadana con reconocimiento y posicionamiento internacional. Y nuestra misión es ser una ONG latinoamericana líder a nivel nacional e internacional en la gobernanza del cambio climático y la promoción de la justicia climática y la participación pública en las decisiones climáticas. ¿Qué quiere decir esto? Mucho de nuestro trabajo se enfoca en generar conocimiento y capacidades para poder incidir en la agenda climática y asegurar la participación de la sociedad. Siguiente. Trabajamos en varios temas: la participación pública, la acción climática, derechos humanos y pérdidas y daños. Nos hemos enfocado en este último tema de daños y pérdidas en los últimos años y principalmente porque sabemos todo lo que implica este tema y la necesidad que hay en la región latinoamericana. Ahora alguien preguntaba cuál era el monto que representaban los daños y las pérdidas en la región. Eh, no es solamente un tema, un monto económico, ¿verdad? Sino que también somos una región que año a año se ve impactada de diferentes formas y por eso es que este tema para nosotros es de gran importancia. La siguiente. Trabajamos en la línea de investigación, ¿verdad? Nos enfocamos en las comunidades y los derechos humanos para abordar los impactos climáticos y lo que exigimos es justicia para respetar la dignidad humana y responsabilizar a los grandes contaminantes. Trabajamos en incidencia política, ayudando a desarrollar posiciones políticas y participamos activamente en espacios de gobernanza internacionales como son las COPs, la SB, para así asegurar que la comunidad internacional aborde este tema de pérdidas y daños con un enfoque de justicia climática. Y trabajamos en comunicación estratégica, desarrollando podcast, animaciones, videos, que lo que buscan es asegurar que los temas que abordamos sean accesibles para la sociedad en general y que así puedan participar activamente. La que sí. Y ya para entrar en materia, ¿verdad? ¿Por qué el tema de pérdidas y daños? Bueno, porque como nos comentaba Nicolás, existe una falta de información con datos, ¿verdad? De pérdidas y daños, tanto económicos como no económicos, sobre las comunidades centroamericanas y latinoamericanas, como el tema de acceso a agua potable, el acceso a educación, salud mental, acceso a productos menstruales, acceso a la electricidad, seguridad, el derecho a permanecer en su tierra, el tema de inseguridad alimentaria, vulnerabilidad económica y acceso a la salud. Y ustedes me dirán cómo se relaciona todo esto con cambio climático y con daños y pérdidas. Bueno, los impactos climáticos que vivimos en la región latinoamericana y centroamericana eh, tienen impacto en todos estos temas, ¿verdad? Entonces, esto hace que cuando nosotros vamos a una comunidad a hacer una investigación sobre daños y pérdidas, vayan surgiendo estas temáticas que, como nos comentaba Nicolás, no todas son económicas y no todas existen datos exactos de las comunidades. Entonces, nuestro trabajo se ha enfocado en ir generando estos datos, esta información y sobre todo en facilitarle a las comunidades también información. No es solamente extraer datos, sino también que las comunidades se vayan empoderando para que puedan exigir una reparación y que puedan exigir una respuesta de sus gobiernos sobre el tema de pérdidas y daños. La siguiente. Y empezamos hablando de la situación de las comunidades. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Verdad? Y análisis de políticas públicas.
Con la situación de las comunidades hacemos un mapeo de los impactos climáticos que han sufrido. Hicimos una investigación sobre Centroamérica, en Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde a través de narrativas comunitarias identificamos los principales daños y pérdidas que estaban sufriendo las comunidades del Canal Seco Centroamericano. Y además hacemos análisis de políticas públicas relacionados a los espacios de negociación a nivel internacional para así poder tener datos y para poder llegar con material a estos espacios de negociación. La siguiente. También, bueno, estos son como algunos de los informes que hemos desarrollado, ¿verdad? Donde hablamos sobre el tema de ayuda humanitaria, que ahora también Nicolás lo nombraba, ¿verdad? Que sí es muy importante para nuestra región, pero que las negociaciones de financiamiento no se pueden quedar únicamente en este tema de ayuda humanitaria, porque es una ayuda muy puntual y usualmente el tema de daños y pérdidas va más allá de únicamente meter a las personas en los albergues, sino todo el tema de reconstrucción y todo el proceso de reinserción de las personas, también cómo monitorear y evaluar los daños y las pérdidas, y el tema de financiamiento, que también fue uno de los que nosotros estuvimos analizando previo a la COP del año pasado. La siguiente diapositiva. Y como les comentaba, los casos de estudio, que esto es un poco de lo que les quiero comentar más, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica trabajamos en el Caribe de Costa Rica, en Cahuita, donde hicimos un estudio de narrativas, de perspectivas comunitarias sobre las pérdidas y los daños, que aquí lo que utilizamos fue una metodología bastante cualitativa. Hicimos visitas de campo, entrevistamos a diferentes actores de la comunidad con el fin de que nos comentaran cómo estaban viendo ellos los impactos del cambio climático en su comunidad. Entonces, para darles un ejemplo del caso de Cahuita, ¿verdad? Nos comentaban sobre el cambio de la temperatura en el agua, que todos sabemos todas las implicaciones que tiene esto a nivel de las especies, pero ¿qué pasa con la comunidad cuando hay un cambio en la temperatura del agua? Bueno, ellos son comunidad pescadora, todos nos comentaban sobre la dificultad para acceder a los peces porque ya se iban más profundo, ¿verdad? Como nos comentaban ellos. También que tuvieron la pérdida de una alga específica que ellos utilizaban para comer y entonces ahí hablamos no solamente de la pérdida de la especie, sino también de la pérdida de esta parte cultural, ¿verdad? Porque ellos preparaban un platillo específico con esta alga. Entonces vemos cómo el tema de pérdidas y daños no es solamente una parte económica, ¿verdad? Como nos comentaba Nicolás, sino que también, como él nos decía, toda la parte cultural, la parte social que tiene cuando vamos teniendo impactos climáticos, que en este caso de las algas que les comento era de tipo lento, ¿verdad? Porque no fue que el alga desapareció de un día para otro, sino que fue un proceso que se dio poco a poco por el incremento del nivel del mar. Y este tipo de registros no están, ¿verdad? No tenemos un dato específico, sino que tenemos este relato desde la comunidad. Entonces, esta experiencia comunitaria nos permite a nosotros también tener esta otra información que muchas veces no queda evidenciada ni cuantificada y es parte del trabajo que hemos estado desarrollando. Igual hicimos un estudio, como les comentaba, en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde también entrevistamos a diferentes comunidades y a diferentes grupos y ahí surgió el tema de la movilidad humana, ¿verdad? Cómo las familias se ven obligadas a migrar, a moverse de un lado a otro porque el incremento del nivel del mar los hace perder sus viviendas o también ya la tierra no está produciendo como antes, entonces me veo obligado a buscar otro lugar a donde pueda cultivar o a donde pueda conseguir trabajo. También ahí surge el tema de seguridad alimentaria, que es cuando por las lluvias o por la falta de lluvia ya no estoy produciendo lo mismo y entonces ya no puedo alimentar a mi familia ni a mí mismo y me veo obligado nuevamente a irme de mi territorio. También ahí surge el tema del acceso a agua potable, cuando hay un evento climático extremo, ya sea como un huracán, ¿verdad? Que pierden la carretera, entonces el impacto en infraestructura, el impacto en los centros educativos, y entonces ahí ya
estoy viendo cómo se ve impactada el acceso a la educación, ¿verdad? Y sucesivamente vamos amarrando estos eventos climáticos extremos a estos efectos sociales y económicos que nos permiten entender el tema de daños y pérdidas desde una perspectiva mucho más humana. La siguiente diapositiva. Y para contarles un poquito de los proyectos que estamos desarrollando ahorita y que también nos permite comentarles un poco de estas metodologías y estas herramientas que utilizamos, acá estamos desarrollando un estudio de caso en una comunidad urbana que lo que nos permite bueno, es una investigación exploratoria, ¿verdad? Para hablar sobre pérdidas y daños económicos y no económicos en esta comunidad urbana, como les decía. Nos permite la revisión documental y análisis local, ¿verdad? Desde conocer desde las comunidades, cómo se han visto ellos impactados por el cambio climático y también hacerles accesible esta información, ¿verdad? Porque a veces uno llega y habla de cambio climático en una comunidad y lo primero que te dicen es, ah, sí, reciclaje, ¿verdad? Y no entienden como que el reciclaje sí es importante, pero hay otros factores y hay otros elementos que hacen que mi comunidad se vea afectada y se vea impactada, y el cambio climático es uno de ellos, y que aunque ellos no sean responsables, grandes emisores o responsables directos del cambio climático, les está impactando y por tanto tienen derecho a exigir y a pedir justicia y reparación por estos impactos climáticos. Esto lo hacemos a través de talleres participativos y grupos focales con representantes de la comunidad, entrevistas a profundidad con líderes comunitarios, para que así nos puedan ir comentando sobre estos eventos climáticos y sus impactos en la comunidad. La siguiente. También en esta misma comunidad estamos haciendo análisis sobre los impactos a la salud, ¿verdad? Que ahí lo que queremos es, desde un enfoque de salud pública, ver cómo esta comunidad se ve impactada nuevamente con revisión documental, entrevistas a profundidad y talleres participativos. Y aquí hacemos un mapeo como más a profundidad desde este enfoque de salud pública, de qué pasa cuando por una inundación, por una lluvia, ¿verdad? Ya no tengo acceso a agua potable o hay una mezcla entre el agua potable y las aguas negras de la comunidad. De muchas de estas comunidades todavía tienen letrinas. También lo que pasa cuando cambian las temperaturas y tengo más zancudos, más enfermedades de este tipo. Entonces, bueno, estamos haciendo un análisis desde esa perspectiva, entrevistando a los miembros de la comunidad. La siguiente. En el caso de la parte de movilidad humana, ¿verdad? Estamos trabajándolo en las zonas norte y zona sur de Costa Rica, que ahí lo que queremos ver el nexo que hay entre estos impactos climáticos y la movilidad humana y estrategias de adaptación. Entonces, acá también vamos a desarrollar estamos desarrollando dos diagnósticos participativos de las necesidades relacionadas con movilidad humana y vamos a trabajar en el desarrollo de capacidades locales sobre proyecciones de cambio climático, movilidad humana, percepción de los riesgos climáticos y posibilidades de adaptación. Con esto lo que queremos es que la comunidad no solamente nos comente por qué las personas se ven obligadas a irse de su comunidad, sino también qué estrategias pueden desarrollar desde su comunidad para adaptarse y que así la decisión de irme de mi comunidad no sea porque ya no tengo opciones de desarrollo, sino que sea porque quiero, ¿verdad? No porque me estoy viendo obligado a, a migrar. Entonces, este es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con la OIM acá en Costa Rica y que nos va a permitir también presentar esta parte de los impactos climáticos, ¿verdad? Los daños y las pérdidas, dando a conocer que las experiencias de estas comunidades y qué es lo que los lleva a dejar su comunidad, para también poco a poco ir generando mayor incidencia política en este tema. El siguiente. Y
También estamos haciendo un estudio en América Central sobre extractivismo y pérdidas y daños, ¿verdad? Que esta es otra investigación exploratoria de cómo las actividades extractivistas aumentan la vulnerabilidad local a los impactos climáticos, que la idea es con estos insumos también poder llevar procesos de litigio mucho más como legales, ¿verdad? Para poder apoyar a las comunidades y evidenciar estas grandes corporaciones que también a través de esos procesos extractivistas impactan a las comunidades. La siguiente. Por otro lado, esta es una investigación súper importante, ¿verdad? Que es un proceso piloto que queremos desarrollar en Colombia y Honduras para desarrollar un sistema de información sobre daños y pérdidas basado en ciencia ciudadana, que con esto lo que queremos es generar un mecanismo de monitoreo y reporte sobre daños y pérdidas. Como nos comentaba Nicolás, no existe mucho dato sobre daños y pérdidas. Usualmente tenemos el dato del evento climático extremo, ya sea el huracán, la sequía, pero no tenemos como un sistema claro de monitoreo ni una metodología de cómo hacer este monitoreo y reporte. Entonces nosotros lo que queremos es hacer el diseño metodológico del mismo e implementarlo en comunidades para ir probando, ¿verdad? Cómo funciona e ir mejorándolo poco a poco para tener datos mucho más claros y así poder incidir de una manera mucho más estratégica en la agenda política. La siguiente. Y por último, este es un proyecto que vamos a desarrollar en Estados Unidos, que lo que busca es identificar narrativas comunes norte-sur y diálogos sobre daños y pérdidas. Este va a ser un caso de estudio en comunidades marginalizadas eh, e intercambio sobre narrativas políticas entre comunidades de Estados Unidos y Latinoamérica y el Caribe. Vamos a hacer 2 casos de estudio de daños y pérdidas, intercambios regionales e incidencia internacional sobre justicia y daños y pérdidas. Con esto, lo que les quiero comentar es que mucho de nuestro trabajo va desde lo cualitativo, ¿verdad? Desde sentarnos con las comunidades, compartir con ellas, entender desde su perspectiva, desde su experiencia, cómo viven los impactos climáticos, los daños y las pérdidas, y a partir de ahí ir generando datos e ir generando material que nos permita incidir en la agenda política y evidenciar la importancia, ¿verdad?, de una respuesta económica ante estos daños y estas pérdidas. Tal vez para comentarles un poco, en la foto, estas señoras son de acá de Costa Rica y cuando empezamos a hablar el tema de daños y pérdidas y el tema de cambio climático con ellas, ellas tienen un proyecto de siembra de manglar. Entonces, cuando empezamos a hablar con ellas no sabían que lo que hacían ayudaba a adaptarse y les beneficiaba, ¿verdad? En estos procesos de adaptación y de colocación de carbono, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a hablar con ellas y les explicamos que era cambio climático, que era daños y pérdidas, que era adaptación, ellas dijeron, wow, nosotras no sabíamos que estábamos aportando. Entonces, para nosotros, este trabajo, este vínculo directo con las comunidades, este intercambio con ellos y ellas nos permite no solamente generar información que es valiosa a nivel de negociaciones y a nivel de incidencia política, sino también nos permite generar capacidades en las comunidades para que ellos lideren este proceso y sean parte activa de su empoderamiento y su participación, y que no sea solamente que vamos a la comunidad y obtenemos información, sino que desde ellos se generen acciones y propuestas y planes que les permitan no solamente adaptarse y mitigar el cambio climático, sino también exigir una respuesta, ya sea económica o técnica, ante los impactos climáticos que están viviendo. Y ahí es principalmente eso, es un trabajo bastante dinámico y que requiere perfiles como bien diversos, ¿verdad? Porque tiene el componente de trabajo en comunidad, pero también requiere la parte técnica de entender y de ir relacionando
el tema de cambio climático con la parte social y cultural. Entonces, eso es principalmente de mi lado, cualquier consulta que tengan conmigo. Muchas gracias, Adriana. Tenemos varias consultas, entonces Ujú. tenemos 6 minutos para poder responderlas y vi que posterior a la participación de Nicolás hubo preguntas, entonces estas van a ser evacuadas al final en la ronda de preguntas. Ahorita voy a dirigir las que están específicamente para Adriana. Adriana, las personas consultan, ¿cuál es la diferencia de un análisis de vulnerabilidad climática y un análisis de pérdidas y daños? Ok, el análisis de pérdidas y daños te permite ver el impacto que ya se dio, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, vino las tormentas ETA y OTA, ¿verdad? Y tuvieron impactos a nivel de infraestructura, a nivel de educación, la cantidad de pérdidas humanas, pérdidas, ¿verdad? El análisis de pérdidas y daños es lo que ya sucedió. El tema de vulnerabilidad te permite ver qué es lo que puede pasar, que era un poco, y tal vez ahí Nicolás, no sé si puede complementar conmigo, pero era el gráfico que nos enseñaba Nicolás, ¿verdad? De lo que yo puedo ver que puede suceder y lo que ya sucedió. Pérdidas y daños es lo que ya pasó y que ahora tengo que ver cómo es que lo voy a reparar o cómo le voy a responder a la comunidad ante estas pérdidas y estos daños. Ojo ahí, ¿verdad? Que las pérdidas humanas no es algo que yo pueda reparar y es muy difícil de compensar, pero es importante también evidenciarlo y es también importante darle una respuesta a una familia o a una comunidad. También, por ejemplo, muchas veces pasa que cuando vamos a las comunidades y nos dicen, es que, no sé, con tal huracán perdimos todas las casas y lo único que nos ayudaron fue a albergarnos por unos meses, pero ya después de ahí nosotros tuvimos que reconstruir solo nuestras casas, nuestra comunidad. Entonces, esos son pérdidas y esos son daños que eh, sí se están midiendo porque sí están dentro del PIB de los países, pero no se le está dando una respuesta a las comunidades ante estas pérdidas, estos daños. Tal vez la respuesta no es la adecuada. Entonces, es por esa línea que nosotros vamos trabajando, ¿verdad? Que llegue una respuesta a las comunidades y que ellos también, ellos y ellas tengan el conocimiento para poder exigir y decir, ok, nosotros con tal evento climático o con el incremento del nivel del mar o con el cambio en la temperatura nos estamos viendo afectados de esta y esta forma y requerimos una respuesta que nos permita adaptarnos, que nos permita reconstruir, que nos permita responder a estos impactos climáticos. El análisis de vulnerabilidad te permite ver qué es lo que va a pasar, pero ya de daños y pérdidas es más como qué fue lo que pasó. Muchas gracias, Adriana. Las siguientes preguntas. La información, evidencias que genera la ruta del clima se comparte de alguna manera con las secretarías del Sistema de Integración Regional u otras plataformas de integración que tienen vínculos directos con el sector público. Nosotros usualmente las investigaciones las vamos publicando en nuestra página web y redes sociales. A veces cuando la investigación es porque alguna institución en particular no la solicita, obviamente esta información llega directamente a la institución que la solicitó, pero para contextualizarles un poquito, mucho de nuestra investigación es financiada por donantes, ¿verdad? Como organizaciones de otros países que nos. Hola, Adriana. ¿Me confirma alguno, por favor, si fue mi internet o si fue Adriana? Yo sí estoy aquí, creo que fue Ok, Adriana. ok. Por acá está. Vamos a darle un momentito. Hola, Adriana. Hola, Ok, perdón, digo, sí, no sé qué pasó con la llamada. ¿Me escuchan? sí, la escuchamos. Adelante. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, esta investigación que hicimos en Centroamérica fue financiada por Oxfam. Tenemos otros proyectos que son financiados por la cooperación también por donantes como la Henry Ball, que está basada en El Salvador, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes donantes que nos invitan a hacer investigación y con esta información nosotros
la compartimos porque es de carácter público y participamos en espacios de negociación. Igual, si nos piden una investigación específica para poder llevarla a estos espacios, también lo podemos hacer, porque también está mucho en nuestra línea de trabajo. Como les decía, lo que buscamos es poder aportar e incidir a nivel de la agenda. Muchas gracias. Voy a unir dos preguntas y nos quedan dos pendientes. Si nos diera tiempo, las vemos al final, en la ronda final. Las siguientes dos preguntas. ¿Cómo se priorizan los países para tener acceso a financiamiento para pérdidas y daños? ¿Quién se hace responsable de esos daños? ¿Y a quién se le pasa esa factura sobre pérdidas y daños? Ok, con estas son dos preguntas muy interesantes y que siempre están en la mesa de los espacios de negociación. Hay como una clasificación de los países, ¿verdad? Ahorita el Fondo de Pérdidas y Daños no tiene recursos, que creo que eso es importante dejarlo en claro. Apenas se está negociando para asignarle los recursos. En la última COP, la del año pasado, sí se estableció que se iba a crear el fondo, pero todavía es como una billetera vacía, ¿verdad? No tiene los recursos. La priorización de los países, se va a priorizar los países que son más vulnerables de entre los vulnerables, ¿verdad? Entonces ya hay como una lista de países que entran dentro de esta calificación, pero nuevamente todo eso se tiene que ir negociando y por eso ahí es muy importante como ir generando datos de estas pérdidas y estos daños. Porque necesitamos poder llegar con información, como decía Nicolás, todavía no existe tanta información sobre las pérdidas y los daños, por lo menos no hay metodologías y ahí también entra mucho de la discusión de a quién vamos a reparar y qué vamos a reparar y a qué vamos a responder, porque obviamente los países del norte global no quieren meter tanta plata y hay un tema de responsabilidades, ¿verdad? Que a quién le toca pagar qué, que también es parte de lo que se pasa negociando y que es por eso el tema de pérdidas y daños ha tomado tantos años, como vieron en la línea del tiempo que presentó Nicolás, han sido muchos, muchos años de negociación y hasta el año pasado, que eso fue como un pequeño win, ¿verdad? Que llamamos un pequeño gane, de que se creó el fondo, pero este fondo todavía no tiene plata. Entonces, ¿a quién se le va a dar la plata? ¿Cómo se le va a dar la plata? ¿Quién va a dar la plata? ¿Y qué se va a pagar? Es parte de lo que se sigue negociando y es parte de lo que también nosotros, como países del sur global, tenemos que estar, como decimos aquí en Costa Rica, ojo al Cristo, ¿verdad? Estar siguiendo las negociaciones y velando porque sea una negociación justa y sobre todo ir generando datos. Y creo que ahí hay un rol muy importante desde los gobiernos locales, de ir aportando información y que esta información sea lo más precisa posible y que contemple todos estos tipos de pérdidas y daños, que no nos quedemos únicamente en la pérdida de infraestructura, sino que también veamos como todas estas impactos climáticos que muchas veces se nos pasamos por alto, como les decía, ese ejemplo del alga en la costa Caribe, eso no está registrado, pero eso es una pérdida importante que tiene implicaciones culturales, que tiene implicaciones a nivel de seguridad alimentaria. Entonces tenemos que ir generando información y tener como esta sed y este compromiso de tener datos que luego nos permitan decir, bueno, la factura de Costa Rica es tanto, cuánto de eso nos van a pagar y cuánto de eso van a responder, porque al final nosotros somos los países que más endeudados estamos, ¿verdad? Porque tenemos que estar reconstruyendo constantemente en nuestras comunidades y seguimos pagando deuda y deuda y nadie nos está respondiendo por estos impactos climáticos cuando somos la región, cuando no somos los grandes emisores. Y países que son grandes emisores ahorita no se quieren hacer responsables de estos impactos climáticos. Entonces, mucho de la discusión de pérdidas y daños va todavía en esa línea y no hay una respuesta clara de cómo se va a repartir el dinero, ni siquiera de quiénes van a poner el dinero y cuánto va a poner cada país. Muchas gracias, Adriana. Las últimas consultas las haríamos en la ronda final si tuviésemos el tiempo.
Gracias. Agradecerle por atendernos nuestra invitación y vamos a continuar con la siguiente sección. Gracias, Adriana. Para esa sección, que es un panel de experiencias e inquietudes, quisiera presentar a representantes de nuestras contrapartes políticas del programa BALAC. En el caso de Costa Rica, quisiera presentar a Mariana Jiménez. Ella es directora del área de conservación arenal, Huetar Norte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, el SINAC. Para Guatemala tenemos a Frendy Palma, jefe de Departamento de Planificación del Desarrollo Ambiental de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN. Y para Ecuador, a Diego Quispe Landeta, director en adaptación al cambio climático de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en Ecuador. La dinámica en esta sección, vamos a tener preguntas, algunas específicas para cada uno de los representantes institucionales y algunas preguntas que están dirigidas a los tres participantes. Vamos a iniciar con el señor Diego Quispe de Ecuador y la primera pregunta para el señor Diego sería: ¿cómo abordan en su país la gestión de cambio climático y la gestión de riesgo de desastres? Adelante, Diego, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días con todas y todos. Sobre la pregunta y también tomando las palabras de las personas que me antecedieron, es importante recalcar que el tema de pérdidas y daños, como un tema de cambio climático, viene abordándose desde el 2001 y tiene un punto de quiebre o de fuerza en el 2013. Entonces termina siendo un proceso nuevo y actualmente habíamos conversado justamente en la red de trabajo de Chile, que tuvo la reunión en marzo, de que se requiere una articulación efectiva entre gestión de riesgos, cambio climático y que posiblemente el tema de pérdidas y daños sea este articulador que puede llevar en conjunto estas temáticas. Hay que tener claro que pérdidas y daños deriva de estas dos posiciones que la manejan. Fue muy claro Nicolás cuando mencionó que cambio climático se rige mucho a los términos del IPCC, mientras que desastres naturales, gestión de riesgos, está en el marco de Sendai. Han sido procesos que a nivel internacional y a nivel local todavía no han tenido esta discusión. Entonces, pérdidas y daños termina siendo este articulador. Como país, en Ecuador actualmente estamos llevando dos procesos de articulación, pero que van atados a dos normativas nacionales que se generaron justamente en este año. En Ecuador, en el 2023, promovimos el Plan Nacional de Adaptación, que tuvo la integración de criterios de gestión de riesgos. Fueron parte del proceso, lo validaron, revisaron y están en el mecanismo de gobernanza denominado SIC, Comité Interinstitucional de Cambio Climático. Posterior a algunos meses se generó el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, al cual el cambio climático, la institución UNESCO, también dio sus insumos. Es decir, generamos políticas, estamos llevando un proceso articulado de entendimiento a través de varias consultorías para articular este trabajo. Pero es importante siempre resaltar cómo se producen los eventos y que las personas que me antecedieron lo explicaron claramente y en dónde operar. Entonces necesitamos primero una definición de términos, un glosario, es decir, a qué responde cambio climático, que eventualmente son las amenazas de sequías, lluvias, olas de calor, heladas, incrementos del nivel del mar. Y gestión de riesgos responde también a estos más eventos como erupciones volcánicas, temblores, sismos. Entonces, la definición de términos es importante. Entender la línea de tiempo es lo que estamos haciendo ahora, es justo en donde nosotros debemos intervenir, entendiéndose que tenemos el pre-evento, el evento, la respuesta y la recuperación. Inicialmente nosotros nos hemos enfocado mucho en el pre-evento, en la gestión de información, en la gestión de insumos. En este momento, y como mencioné, tenemos el Plan Nacional de Adaptación, la plataforma SPRA, que provee información climática y amenazas climáticas para el país, y el plan de reducción de desastres. Estos tres insumos se orientan a eso. Sin embargo, vemos la necesidad de que justamente a través del tema de fondos se generen metodologías para articular efectivamente esto y también ya tener un entendimiento de no solamente verlo a largo plazo, cambio climático es a largo plazo, y entraría en la fase de recuperación, sino también cómo poder responder
a los eventos en respuesta, ya que hay eventos, como mencionaba Nicolás, de rápido aparecimiento o de lento aparecimiento, como las sequías, que definitivamente no tienen una fecha en la que uno puede decir sequía, sino que es un proceso largo de recuperación y ahí efectivamente cambio climático tiene una participación. Entonces, es articulación, generación de normativas, glosario de términos y entendimiento en el proceso de cómo deberíamos cada institución en sus competencias trabajar, entendiendo que el beneficio no es para las instituciones, sino para la comunidad en general. Muchas gracias, Diego. Quisiéramos continuar con una pregunta dirigida a los tres ponentes, representantes tanto de Ecuador, de Guatemala como de Costa Rica. La pregunta es, ¿qué oportunidades y barreras identifican en su país para avanzar en el tema de pérdidas y daños? Podríamos iniciar con Guatemala, luego con Ecuador y finalmente con Costa Rica. Adelante, don Freddy. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, digamos acá dentro de las oportunidades que se visualizan, digamos, en Guatemala, es que a partir del año 2019, los gobiernos locales iniciaron un proceso de planificación a nivel municipal y ordenamiento territorial. O sea, se incluyó ese apartado de ordenamiento territorial, el cual, digamos, contiene planes de uso de suelo y dentro de esos planes de uso de suelo se tienen identificadas aquellas áreas que están expuestas, digamos, a amenazas a inundaciones y amenazas a deslizamientos, lo cual, digamos, permite poder ir identificando, digamos, a nivel territorial, aquellas áreas en las cuales no se debe de promover. Don Freddy, perdimos a don Freddy. Le damos unos segundos para ver si se puede reconectar. Perdón, creo que... Sí, ya le escuchamos, ahora sí. Ok. Bueno, entonces decía, ¿verdad?, que la importancia, digamos, de estos planes de uso del suelo y la identificación, digamos, de estas áreas con potencial, digamos, a amenaza a inundaciones y a deslizamientos, permite, digamos, a los gobiernos locales identificar aquellos territorios en los cuales sí es posible hacer inversiones públicas y, por lo tanto, digamos, promover ese crecimiento, ya que cuando han sucedido, digamos, estos eventos hidrometeorológicos acá en el país, en los últimos años tuvimos Eta y Iota, en el año pasado, digamos, el año 2022, Julia, cuando se hace esa estimación de daños, pérdidas y costos adicionales, resulta que la infraestructura pública y las viviendas son las que sufren los mayores impactos, digamos, sobre este tipo de eventos. Aunque tenemos, digamos, una de las barreras que aún existen acá en el país, es que esos planes de uso de suelo deben de pasar a un reglamento de ordenamiento territorial. ¿Para qué? Para que al pasar a un reglamento, entonces esto ya se vuelve ley a nivel local y por lo tanto, digamos, se debe de cumplir. De esa cuenta, digamos, aún se tiene ese reto o esa barrera, ya que a nivel de país, de 340 gobiernos locales, únicamente 8 municipios actualmente disponen de esos reglamentos de ordenamiento territorial, mientras que el resto, digamos, únicamente son planes indicativos. Por el momento podríamos quedarnos por ahí. Gracias. Muchas gracias, señor Freddy. Adelante, Diego. Muchas gracias. También quisiera destacar lo que mencionó Freddy. El tema del ordenamiento territorial termina siendo una oportunidad para adaptarnos y para mitigar los efectos de gestión de riesgos y también adaptación. En el caso del Ecuador también se promovió la guía para elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que incluye 3 componentes básicos: gestión de riesgos, cambio climático y desnutrición infantil. Esta guía fue promovida hace no más de 2 semanas y obliga a los 1.400 gobiernos autónomos descentralizados a incluir estos criterios y a planificar con el clima y la gestión de riesgos. Es un aspecto positivo. Otro elemento que nosotros motivamos mucho y consideramos importante es el tema de sistemas de alerta temprana. El sistema de alerta temprana ha estado siempre rondando en la adaptación,
ha sido complicada promoverle. Sin embargo, en este proceso de articulación de pérdidas y daños, ha cobrado mayor interés. Es así que hay varias iniciativas. Ecuador está anexa a la iniciativa de sistemas de alerta temprana para todos, eh, con un fondo que se puede acceder del Fondo Verde del Clima, pero consideramos que justamente planificación del territorio, eh, pre-evento que termina siendo sistemas de alerta temprana, son aspectos muy positivos y oportunidades que tenemos los países para mejorar el entendimiento de este que es un proceso que, reitero, es nuevo y que necesita justamente, voy al otro lado, las limitantes. En las reuniones que hemos tenido justamente sobre el tema, hay tres elementos que son como definitorios para poder entender y ya tener una aplicación efectiva sobre el tema de pérdidas y daños. El uno es una metodología clara. Como mencioné, IPCC tiene su metodología para estimación de riesgos, Sendai tiene su propia metodología, se empatan, tienen sus diferencias, pero tienen ciertas similitudes. Para el tema de pérdidas y daños necesitamos justamente generar metodologías. En un momento se hablaba también de cómo esto integra escenarios de cambio climático futuros. No tenemos escenarios en la región, o sea, no tenemos modelos de circulación global propios, entonces se hablaba de una necesidad de generar modelos propios en los que podamos, si bien tenga errores, poder discutir esos errores y mejorarlos y adaptarnos a nuestra realidad. Y finalmente, que estos dos elementos sean armonizados, al menos en la región. Justamente comentábamos de que como hay metodologías diferentes, se utilizan modelos diferentes para hacer estimaciones de riesgo de vulnerabilidad. Cuando se hace una comparación entre países, puede ser que en algún país en la frontera sur la vulnerabilidad o la estimación sea alta, pero continuando la línea administrativa hacia el país que continúa, usa otra metodología y la vulnerabilidad es verde. Entonces, ese contraste de metodologías, esa armonización es necesaria para poder ser comparables y poder también articular reacciones. Eso es como las tres necesidades o limitantes que vemos al momento para la temática de pérdidas y daños y que se está discutiendo bastante. Devuelvo. Gracias. Y agradecemos a Mariana, nos puede dar su perspectiva para esta pregunta en el caso de Costa Rica. Mariana está en silencio. Sí, gracias. Hola, buenos días. Bueno, como parte de las oportunidades que tenemos acá en Costa Rica, tenemos un marco legal bastante fuerte en el tema de atención de cuando ya está la emergencia. Ahora existe una ley de emergencias a nivel nacional. También hay una Comisión Nacional de Emergencias que atiende estos casos cuando ya se da el evento, ¿verdad? También se trabaja en la parte de prevención que ahora mencionaba el señor Diego, ¿verdad? Tenemos alerta temprana y más. También hay una buena organización. Hay comités municipales de emergencia donde participamos todas las instituciones cuando se da un caso en específico. También hay comités locales y esto ayuda como a dar una respuesta más rápido en la atención de la emergencia. También esta ley permite ya, dar recursos para la atención de la emergencia como tal. Igualmente se crean decretos de emergencia para los temas específicos. Por ejemplo, Otto, cuando fue el huracán Otto se creó un decreto específico. El año pasado que hubo otras inundaciones en un sector acá de la zona norte que se llama Guatuso y Upala, también se dio un decreto en específico. Esas son oportunidades que tenemos como para movilizar fondos cuando ya se da la emergencia. A nivel de planes, tenemos la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030. También recientemente hicimos lo que fueron los planes regionales de adaptación al cambio climático para cada una de las regiones de Costa Rica. También tenemos planes de adaptación al cambio climático en las áreas silvestres protegidas del país. Eso es una gran oportunidad, siento yo, que tenemos. Sin embargo, tenemos ya todos esos planes y más. Se está trabajando en el tema también de ordenamiento territorial con las municipalidades, en otros planes específicos, pero tenemos una limitante que es falta de recursos para implementar en campo. Ahora ya tenemos toda esa parte, pero ahora sí viene cómo se hace eso en campo, que ahí sí hemos tenido una limitante para conseguir recursos, ¿verdad? Antes de que se den como esas emergencias, porque muchas veces, digamos, los planes o cuando se dan las emergencias, hay fondos para atender en el tema de infraestructura gris, pero no así
para el tema de infraestructura verde, ¿verdad? Que es lo que nosotros consideramos que se debe atender más en la parte de prevención, como lo mencionaba antes los panelistas sobre la vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando se dio el huracán Otto, nos dimos cuenta que, bueno, el huracán Otto se dio entre Costa Rica y Nicaragua, en ese límite. En esa zona tenemos muchísimos humedales y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que estos humedales, como esponjas que son, funcionaron para que se diera menos afectación en las comunidades de la zona norte porque se dio en las áreas donde habían bastantes humedales. O sea, son oportunidades que tenemos ahí en campo, pero nos falta trabajar el tema un poco más de restauración de estos ecosistemas, que ahora ya pensamos en restauración, no solamente en cuidarlos, ¿verdad? Sino que también tenemos que restaurarlos. Igual las cuencas altas y medias, ¿verdad? Que sea un proceso ahí de cambio de uso del suelo, principalmente por ganadería y más, ¿verdad? Ya tenemos que pensar más en también trabajar con la parte productiva. Igualmente hay que incluir a la empresa privada para ver cómo también colaboran en esta parte, ¿verdad? Porque no solamente es sacarle todas las ganancias a estos ecosistemas, sino también contribuir en ellos. Entonces, creo que sí tenemos una oportunidad con leyes, planes y más, pero nos faltan recursos para ya implementar en campo las acciones que hemos dicho que se deben hacer. Gracias. Gracias a los tres y por responder a esta pregunta general. Ahora quisiera dirigir una pregunta específicamente a Guatemala. En el caso de Guatemala, ¿cómo se organiza el Estado, la sociedad civil y el sector privado para atender de manera estratégica y coordinada en Guatemala los impactos ocasionados por el cambio climático, los que se ven reflejados en pérdidas y daños, y qué medidas han establecido para reducir los efectos negativos recurrentes? Le doy la palabra al señor Frente. Adelante. Gracias. Bueno, acá en Guatemala, luego de que impacta, digamos, algún evento hidrometeorológico, el país, digamos, activa el Centro de Operación de Emergencias. Digamos, está constituido a nivel nacional y también, digamos, a nivel territorial, o sea, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel comunitario. Este centro, digamos, de operación de emergencias se integra por representantes de instituciones gubernamentales, como también por algunos actores locales presentes, digamos, en cada uno de los territorios que se ven afectados por algún evento. Digamos, en este centro, digamos, de operación de emergencias, lo que se canaliza es una estimación así rápida, se podría decir, digamos, cuando está durante el evento, digamos, ahí sí que de los daños y las personas, digamos, que se ven afectadas por el evento, y a la vez, digamos, se toman decisiones con las instituciones que desde el marco legal tienen competencia para atender, digamos, en ese momento, digamos, la emergencia en la cual, digamos, se hace evacuación de personas, se habilitan albergues, con el fin de reducir realmente, digamos, el número de personas que pueda surgir afectada, digamos, por cada uno de estos eventos. Luego, digamos, de pasado el evento, digamos, hidrometeorológico en este caso, o cualquier otro tipo, digamos, digamos, de algún desastre que suceda, digamos, en el caso de Guatemala, se han suscitado desastres, también, digamos, por erupciones volcánicas, que tenemos, digamos, 3 volcanes activos, y también, digamos, en algunos casos, algunos temblores o sea, que han ocasionado también daños. Entonces, digamos, el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos, que es presidida por el presidente, cuando considera necesario, hace un llamamiento internacional para acudir al apoyo de asistencia técnica por parte de CEPAL y por parte del PNUD para hacer la estimación y la cuantificación de daños, pérdidas y costos adicionales digamos, y el impacto humano, digamos, que se vea afectado, digamos, por el evento. Digamos, y en ese caso, cuando tenemos ya, digamos, al equipo designado de la CEPAL y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se conforman, digamos, equipos a nivel institucional, digamos, de acuerdo a la rectoría que cada uno tiene en función de cada una de las temáticas, o sea, es decir,
Si hay daños en el sector agropecuario, es el ente rector, el MADA, el que hace esa coordinación en conjunto con el especialista de CEPAL. Y así, digamos, si fuesen daños en el sector salud, lo hacen a través del Ministerio de Salud, pues, si es en educación, en vivienda, en infraestructura, en agua, saneamiento, dependiendo, digamos, los diferentes acervos que se vieron afectados. Entonces, el personal de la CEPAL brinda ese acompañamiento técnico y metodológico para hacer esa estimación de daños. Y digamos, luego de tener ese informe de daños, pérdidas y costos adicionales, entonces el país, nuevamente a través de sus instituciones rectoras en cada una de las temáticas, elabora el plan anual de recuperación con el fin de comenzar a reconstruir esa infraestructura que se vio, digamos, afectada por el evento. El año anterior, Guatemala también ya dio un paso siguiente, que retomó, digamos, la metodología DALA, o sea, hizo un análisis de las diferentes metodologías que se han aplicado tanto en Guatemala como a nivel de la América Latina, y se concluyó que la metodología de la CEPAL, DALA, y la metodología de PNUD, PENDA, que retoma parte de DALA, pero ahí le agrega una estimación al impacto humano. Entonces se adaptaron estas metodologías y hoy en Guatemala, digamos, estamos ya, se puede decir, preparados que cuando suceda un evento, digamos, se pueda hacer esa estimación, digamos, de daños luego de pasado un evento, y para poder ver, digamos, realmente cuál es el impacto, digamos, que se logró causar a los diferentes sectores, digamos, acá en el país. Gracias. Muchas gracias, señor Frendi. Ahora quisiera dirigir una pregunta específica a Costa Rica. ¿Qué acciones considera que pueden realizar los países para acelerar la prevención de pérdidas y daños? Gracias. Bueno, yo en los últimos 8 años he visto como un incremento de eventos con el tema de inundaciones, con el tema de incendios forestales, recientemente con deslizamientos, bueno, en la parte de los volcanes también, pero hay un monitoreo que se lleva por parte de 2 universidades principalmente, así como la Comisión Nacional de Emergencias. Pero me parece que digamos los planes de prevención que se trabajan a nivel de los cantones, o sea, de los municipios para los otros países, deben incluir no solamente el tema de infraestructura gris, que es lo que usted ve como medular en el plan, sino también ir incluyendo el tema de infraestructura verde, haciendo unos planes más con enfoque ecosistémico y adaptativo, ¿verdad? Entonces, considero necesario que parte de esta prevención es ir capacitando a las personas de los comités locales, los comités cantonales de emergencias para ir haciendo esos cambios en los planes, ¿verdad? Que no solamente se contemple la parte de infraestructura gris, sino también verde, ¿verdad? Ya es un cambio ahí que se tiene que hacer en ellos. En la parte de incendios forestales, ¿verdad? Que nosotros trabajamos como SINAG en este tema. Hace años no hemos trabajado en el tema de los combustibles, es decir, los pastos y más que hay en ciertos sitios que se pueden ir trabajando año con año para no dejar, ¿verdad? Que sigan como creciendo y creando más combustible y después se hagan incendios muy grandes, como por ejemplo este año el que tuvimos en el Parque Nacional Palo Verde, que fue un incendio bastante grande que fue a nivel nacional acá en el país, donde tuvimos que apoyar prácticamente toda la institución en la atención de este incendio. Entonces, ir trabajando más en los incendios, en la parte de combustible. También en la parte de restauración de las áreas de protección de los ríos, quebradas, nacientes y más. El lunes se nos presentó acá un deslizamiento de más de 40 hectáreas, se está estimando más o menos por parte de los expertos, que fue precisamente en un parque nacional donde todo estaba con cobertura forestal, ¿verdad? Que era un área donde no se podía ingresar ni siquiera a hacer turismo y se deslizó toda esta zona. Y algo muy curioso es que en este momento no hay como tantos daños y pérdidas en las comunidades en la zona baja porque sucede que esta cuenca, toda la parte alta y media está protegida y las áreas de protección de este río
cuentan con cobertura forestal. Entonces, trabajar este mismo tema en otros sitios. Si, digamos, esto se hubiera presentado en otra cuenca que no tenga la misma cobertura en las áreas de protección, probablemente las comunidades hubiesen sido las más afectadas, ¿verdad? Pero dichosamente por el momento solo fue como una planta ahí de una hidroeléctrica y más que puede repararlo fácilmente, ¿verdad? Pero sí trabajar en el tema de restauración de las áreas de protección y eso, o sea, ver más, dejar como, no dejar el tema totalmente de infraestructura gris, ¿verdad? Pero incluir la parte de infraestructura verde porque vamos a tener menos daños y pérdidas al final en las comunidades si realmente trabajamos esta parte. Igual con el tema de restauración de ecosistemas de humedal, que son esas grandes esponjas que tenemos ahí que también se debe trabajar en este tema, pero incluirlo dentro de esos planes de prevención y adaptación y capacitar a las personas que están atendiendo estos casos en estos temas, ¿verdad? No solamente cuando ya nos llega la emergencia como tal. Gracias. Gracias, Mariana. Ahora ya tuvimos un espacio específico para cada uno de los países. Quisiéramos dirigir una última pregunta donde le solicitamos a cada uno como máximo en 4 minutos nos puedan dar su respuesta. Y es una pregunta general para todos. En el tema de pérdidas y daños, ¿qué experiencias y limitaciones han tenido para obtener financiamiento? Podríamos iniciar con Frendy, luego con Mariana y finalmente con Diego. Adelante, Frendy. Gracias. Bueno, en el caso de Guatemala, como les decía anteriormente, ¿verdad? Digamos, para la estimación monetaria de esas pérdidas y daños, producto, digamos, del impacto de un evento, se ha tenido, digamos, el acompañamiento de la CEPAL y el PNUD para hacer esa estimación monetaria, lo cual, digamos, ha permitido, digamos, ha permitido esa facilidad para que posteriormente, digamos, si el país, luego de hacer su plan nacional de recuperación, se ve en la necesidad de requerir, digamos, a algunos cooperantes para ese apoyo, ya sea a través de préstamo o a través de algunas donaciones, digamos, esta estimación monetaria que hace la CEPAL, digamos, vienen a terminar de certificar que lo que está diciendo el gobierno de Guatemala es cierto. Entonces, digamos, realmente, digamos, en los últimos 3 eventos que hemos tenido acá en el país, que en el año 2018 fue el Volcán de Fuego, en el año 2020 Eta Iota y en el año 2022 Julia, digamos, hemos tenido ese acompañamiento y por lo tanto, digamos, a la vez se puede decir, digamos, se ha tenido ese apoyo de algunas donaciones para, digamos, para atender a las personas que se han visto afectadas. Pero también, digamos, en los últimos años hemos tenido una limitante como país, ya que en sí, digamos, el país hoy en día, digamos, es categorizado como un país de renta media y eso es lo que implica que para los países donantes nos han sacado, digamos, dentro de esos países a los cuales poder apoyar, digamos, a través de donaciones y entonces parte del financiamiento que el país requiere digamos, para poder reconstruir, digamos, esos acervos que se ven dañados, hoy en día, digamos, se hace a través de préstamos con tasas, ahí sí que bajas, ¿verdad? Pero sí ya no como sucedía en años anteriores, que se tenía, digamos, un poco más de donación, digamos, de estos países donantes, pero que hoy en día realmente ese apoyo financiero se ha reducido, pero es por la categoría que el país de Guatemala, digamos, ha adquirido, que ha pasado a ser un país de renta media. Gracias. Gracias, señor Frendy. Ahora le daría la palabra a Mariana. Gracias. Bueno, acá la estimación de los daños y más se hace a través de los comités municipales de emergencia, donde todas las instituciones tenemos como que recolectar la información y pasarla a estos comités para que luego se pase al Comité Nacional, ¿verdad? Y se haga lo de la estimación de daños y más. Casi siempre se invierte en obras de infraestructura gris como para volver a poner a funcionar los municipios o los acueductos o más, ¿verdad?
Y se da cierto apoyo, ¿verdad? En la parte de albergues, alimentación a las personas que sufren la emergencia como tal. Igualmente me he dado cuenta que últimamente el Instituto Mixto de Ayuda Social también da como algunas contribuciones a las familias donde sufrieron daños. Sin embargo, como mencionaba la panelista anterior, jamás va a cubrir, digamos, los daños y pérdidas que tuvieron esas personas. En el 2021 se dio una inundación muy grande en un municipio acá que se llama Guatuso, y después de que pasó el evento, uno pasaba por las casas de estas personas y prácticamente todo el distrito como central de la zona usted veía lavadoras, refrigeradoras, colchones, sillones, todo afuera de las casas, que muchas de estas personas perdieron esto, ¿verdad? Y luego tuvieron que ir a sacar préstamos y más para volver a tener esos recursos en sus viviendas. Entonces, no siempre viene dinero para allá, digamos, para las personas que sufren los daños o a los que fueron desplazados o más, ¿verdad? Porque hay algunos que se tienen que ir de sus viviendas posterior a que pasa algún evento porque se fue a mitad de la vivienda o así. Entonces, esa parte sí falta, ¿verdad? Los recursos no siempre llegan a esas familias. Luego me parece que una experiencia que tuvimos acá en la zona norte fue que trabajamos con un proyecto que, bueno, la cooperación, el gobierno, el Ministerio de Ambiente y Energía Nuclear de Alemania dijo, bueno, nosotros queremos que estos recursos vayan específicamente a las comunidades para trabajar el tema de restauración de ecosistemas para la resiliencia y el cambio climático. Tuvimos una muy bonita experiencia donde más de 2.000 personas fueron beneficiadas, ¿verdad? Con fondos y recursos en estas comunidades, pero no siempre llegan este tipo de proyectos, ¿verdad? Este fue uno específico que lo tuvimos que ejecutar en 24 meses, en menos de en 18 meses lo tuvimos que ejecutar, pero esos son los proyectos que la gente dice, me llegó, ¿verdad? Me llegó a la comunidad, me llegó a mi unidad productiva, a la finca. Entonces, sí son muy lindos trabajar con esos proyectos y que la gente vea que sí le llegó los recursos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Mariana. Y le pediría al señor Diego. Claro que sí. Las experiencias y limitaciones que hemos tenido para financiamiento viene en dos momentos, ¿no? El primero va determinado por la incertidumbre que genera el tema de pérdidas y daños y de cambio climático en general. Esto ha generado que siempre nos focalicemos, creo que es generalizado, en la parte reactiva. Yo voy a hablar un dato, por ejemplo, el fenómeno del Niño que tuvimos en el 98, el Ecuador, el costo que tuvimos que incurrir como de forma reactiva fue en el orden de 3.000 millones, alrededor del 10% del PIB de ese entonces. El reto ha sido, y la limitación es el tema de incertidumbre. Si mejoramos esa condición, esa metodología, ese entendimiento y entender que la prevención es mucho más barata que reaccionar, puede ayudarnos a mejorar la colocación de fondos. Eso ha sido un esfuerzo y es un esfuerzo muy grande porque todavía hay este concepto, ¿no? Si uno hace una predicción y no ocurre, se le culpa a la persona de que hizo un mal modelo, pero si uno ve del otro lado, es prevención, lo que deberíamos trabajar en este momento en la generación de información. Ahora, actualmente nosotros sí hemos tenido una oportunidad de financiamiento puntual. Tenemos, entiendo, el primer proyecto Readiness para pérdidas y daños que se ha generado, al menos en la región, que busca justamente mejorar el entendimiento, metodologías y un plan nacional de pérdidas y daños para el país, con este sentido de mejorar la gobernanza, mejorar el conocimiento y comenzar también a explorar el financiamiento que podría darse en el concepto que nosotros queremos motivar mucho, que es la prevención. Prevención y cambiar un poco el enfoque reactivo que termina siendo supremamente más costoso que actuar antes. Ahora, eh, tomando nota de lo que han mencionado los colegas, los eventos son cada vez más frecuentes y eso nos está obligando a que pongamos la lupa en entender y mejorar esta situación de pérdidas y daños. Para el caso de los países del Pacífico Sur, nosotros tenemos el fenómeno del Niño, que es un fenómeno natural, que es cíclico. Sin embargo, no tenía este plus o esta connotación de cambio climático que termina detonando esta situación. Eso nos ha obligado ahora a nosotros a tener un carácter preventivo como país. Si bien se prevé que se ocurra el siguiente año, el tener este carácter preventivo por el fenómeno del Niño, la serie de eventos que se han presentado, incendios forestales, de desastres naturales, deslizamientos, también nos está obligando a que cambiemos este chip, diría yo, de tener un carácter preventivo y no satanizarlo quizás, sino que es parte ya de lo que
cambio climático y todo esto nos obliga a una nueva forma de vida, tener un carácter preventivo también. Eso. Muchas gracias a los tres por el respeto al tiempo. Y quisiera ahora pasar a una ronda final. Si cada uno pudiera dar un mensaje de alrededor de un minuto y para cada uno de los países. Y iniciaríamos con Mariana, posteriormente Diego y por último Frente. Adelante, Mariana. A mí me parece, ahora que lo mencionaba don Diego, ¿verdad? La parte de prevención, yo creo que en eso es lo que tenemos que definitivamente ir trabajando los países, no tanto cuando ya se nos presenta la emergencia, porque lastimosamente ya hemos ido adquiriendo más conocimiento en esto, pero no en la parte de prevención del riesgo como tal. Y no prevención gris, que vuelvo a insistir en eso, ¿verdad? También pensar en la prevención verde, en esa infraestructura verde que es muy necesaria, ¿verdad? Para que al final esos daños y pérdidas sean menores en las comunidades. Creo que esa sería como mi conclusión. Gracias. Gracias, Mariana. Adelante, Diego. Sí, evidentemente es fortalecer este lado de la prevención. Hay muchas metodologías post-desastre muy válidas. Si le ponemos pre-desastre o ex ante, quizás tenemos unos resultados muy positivos. Entender eso. Y también algo que consideramos que ayuda, no solamente el tema de desastre, sino cambio climático, también es la producción sostenible y consumo sostenible, porque a la final esto va de la mano también de las acciones individuales que se puedan generar, y esto termina siendo el uso racional de los recursos, para que también haya un cierto nivel de resiliencia ante lo que se viene, ¿no? Cambio climático, eventos extremos y una mejor resiliencia de los territorios. Un minuto. Gracias. Gracias. Fendi, adelante. Sí, no, igual coincido con Mariana, con Diego, ¿verdad? Que realmente es más efectiva la prevención que realmente recuperar, digamos, todos esos daños que se han afectados y fundamental, digamos, realmente, por lo menos en Guatemala, no sé si lo mismo sucede en parte de Centroamérica y algunos países del sur, pero el tema de ordenamiento territorial, ya que realmente, digamos, poder, digamos, determinar en dónde sí y en dónde no, poder permitir la construcción, digamos, de esa infraestructura pública y a la vez también esas viviendas, es de vital importancia para evitar realmente esos daños o esas pérdidas de vidas que se dan cuando sucede, digamos, estos eventos hidrometeorológicos y como bien dicen los compañeros, cada vez son en menos tiempo, digamos, ¿verdad? Entonces sí siento que es fundamental la prevención y también hacer una mayor inversión en esa infraestructura verde, recuperando, digamos, los ecosistemas que se han afectado, digamos, tanto por actividades humanas como también por incendios forestales acá en nuestro país. Muchas gracias a los tres. Creo que ha sido muy claro y la perspectiva que se tiene con respecto a este tema de pérdidas y daños para cada uno de los países. Agradecemos su participación y el haber atendido a la invitación. Seguidamente quisiera aprovechar que vamos bien en términos de tiempo para poder evacuar dos de las consultas que quedaron pendientes para Nicolás. Quisiera saber si Nicolás está por acá para poder evacuar esas dos consultas. Y si tuviera, ahorita también le doy un espacio de un minuto a Adriana para hacer un cierre. Entonces, serían las dos preguntas, Nicolás, y igual un minuto para un mensaje cierre y posteriormente daría un minuto a Adriana también para hacer un mensaje final. Las consultas serían, la primera, ¿qué avances se necesita lograr en la próxima COP en pérdidas y daños? Gracias, Carl, y gracias, colegas, por las preguntas. He estado atento igual a la discusión. Esta COP, lamentablemente, tenía dos propósitos. Uno era poder lanzar la red de Santiago sobre pérdidas y daños y también el fondo y los, digamos, arreglos financieros para pérdidas y daños. Un tema de la red de Santiago no se va a lograr, por eso decía, lamentablemente, se la pospuso para el siguiente año.
y el fondo y sus arreglos financieros es lo que sí debería ya quedar en esta COP decidido. Entonces, habrá como cuando se creó el GCF, una decisión en donde ya se concreta este fondo y tomará unos años más en poder operativizarlo. Digamos que las discusiones sí están alrededor de lo que les comentaba, ¿no? Los desafíos, brechas de financiamiento, de información, la escala que se requiere, la velocidad con la que se requiere atender en el caso de un evento extremo, por ejemplo, que son temas técnicos, pero también se están discutiendo mucho ya cómo se va a conformar el fondo, si es que va a ser parte de un, por ejemplo, del GEF, o va a ser un fondo solitario, y dónde entra todo este tema de arreglos financieros que ya existen en algunas regiones y en algunos países, si van a ser parte del fondo o están fuera como otro ecosistema. Eso. Ajá, entonces, este año es crucial para esta decisión. Gracias. Y una última pregunta. ¿Qué tan seguro es que se llegue a un acuerdo entre los países para financiar pérdidas y daños? Bien alineado a la pregunta anterior. El acuerdo ya está tomado. Digamos que se lo va a financiar. Lo que no va a haber es la idea de la indemnización. Entonces va a ser a través de, digamos, va a haber financiamiento que se requiere para hacer acciones dentro de las diferentes temporalidades que les mencionaba, como inmediato, de horas a días, de días a meses, de meses a años. Y ahí, ¿no? Dentro de la reacción, la reactivación de los servicios básicos, la recuperación, la reconstrucción y los diferentes tipos de eventos. Entonces, la decisión está tomada. Ahora es mirar de dónde sale ese financiamiento, ¿no? Porque bajo la convención y los arreglos y digamos bajo el Acuerdo de París existe una arquitectura financiera y digamos que los países desarrollados están impulsando mucho nuevos mecanismos de financiamiento que podrían cubrir, digamos, la escala que se requiere y que tal vez los países desarrollados no tienen para poder ponerlo en el fondo. Entonces, se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Del tema de la deuda, del tema de impuestos marítimos, aéreos, seguros, etc. Entonces, hay varias formas ahí que ya en algunos casos ya existen y en otros hay que ver cómo se complementa con el fondo en sí. Muchas gracias. Y por último, Nicolás, un mensaje clave que usted quiera para finalizar sería 1 minuto como máximo. Sí, yo creo que es necesario que se genere la información. Necesitamos robustecer nuestros institutos de investigación para que puedan generar la información y también el monitoreo de lo que está sucediendo ahora con el clima, pero también lo que ha pasado 100, 150 años atrás para poder hacer este tipo de estudios de detección y atribución y no asumir de que el cambio climático, digamos, está influenciando, porque si bien en un punto el financiamiento que va a venir para pérdidas y daños se está asumiendo de que todo está atribuido al cambio climático, tal vez como en algún punto el GCF nos pidió para todos los países la racionalidad climática, que es esto de si es que es cambio climático, es desarrollo sostenible o son ambas. Tal vez nos pidan después, a ver, es pérdidas y daños por cambio climático o no por cambio climático. Entonces,
Si generamos información ahora, vamos a estar preparados para poder acceder a ese financiamiento de mejor manera. Gracias, Nicolás. Y pediría solamente para cerrar a Adriana también un minuto para un mensaje clave final. Muchas gracias. Creo que yo me alineo mucho a lo que nos estaba comentando Nicolás, de la necesidad de generar información, ¿verdad? Que ojalá esté desde las comunidades, pero también esté basada en ciencia y que no solamente, como les comentaba, sea un proceso extractivista de la información, sino también que nos permita ir generando capacidades en las comunidades, porque no se trata solamente de tener información que no sea de utilidad desde estos espacios, sino que también le permita a las comunidades ir conociendo sobre el tema, involucrándose y participando más activamente. Y la otra cosa es que sí requerimos como tener data que nos permita negociar y darle seguimiento a las negociaciones. No nos podemos quedar esperando a que los resultados lleguen a nosotros, sino ojalá participar activamente y entender cómo funcionan estos espacios de negociación e involucrar a la sociedad civil en los mismos para que también entiendan la importancia de todos estos espacios, que no lo vean como algo que está ya súper lejano, sino que también les impacta de una u otra forma. Muchas gracias, Adriana. Para cerrar, quisiéramos, al igual que hicimos al inicio, poder a través del chat, vamos a poner un enlace donde quisiéramos consultarles qué tan relevante ha sido para su trabajo este tema abordado hoy. De igual forma, el link está en el chat. Y mientras tanto, quisiéramos pedirles si ustedes pudieran, por favor, activar sus cámaras para tomar una fotografía de las personas que participamos en esta sesión. Activar sus cámaras y poner su mejor sonrisa para la fotografía. Muchas gracias. Tal vez si Diana nos ayuda con la cuenta, que Diana es la que va a hacer la foto. Listo, Diana, usted nos avisa, por favor. Súper bien, colegas. Tengo muchas cámaras encendidas. Voy a tomar la foto en 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias. Por favor, si nos pueden ayudar a responder a través del enlace la pregunta final. Y recomendarles que para noviembre tenemos otro espacio previsto de diálogo en el tema de finanzas para la adaptación. Estaremos dando a conocer más detalles próximamente. Esperamos que nos puedan acompañar. Agradecemos enormemente a los panelistas, a los representantes institucionales de Ecuador, de Guatemala y de Costa Rica por su participación y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy durante esta sesión. Que tengan un muy bonito día y muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buen día, colegas. Luego, gracias.